Se refirieron a la general de división más joven de la historia como si fuera la dueña de un burdel, denigrándola, mientras a sus espaldas la corrupción en la industria militar y la manipulación eran el pan de cada día para un comandante de zona corrupto. La inmunda verdad finalmente está a punto de salir a la luz. Ella, que regresó desde el fondo del infierno con sus recuerdos intactos para vengarse de quienes intentaron enterrarla acusándola de traición. Ahora, al mando de una unidad fantasma, desata un contraataque sangriento y asfixiante. ¿Qué una mujer es general de división? No me hagan reír. La voz despectiva resonó. Eso no es una general, es la madame de un burdel. Esa frase, cargada de veneno, fue el disparo que marcó el inicio de esta guerra extenuante. Mi mano, a punto de tocar la fría manija de metal, se congeló en el aire. Desde el interior del baño, se filtraba una voz untada de una risa vulgar y pegajosa. Era inconfundible. La voz del general de brigada Santiago Mendoza, 2 años menor que yo en el heroico colegio militar y actual comandante de la 12. Zona militar. A pesar del estruendo de la cisterna, su chismorreo vulgar no se detuvo. ¿A poco estoy mintiendo? Senador, esa cabrona seguramente está escondida en el búnker, quejándose de cólicos menstruales con una bolsa de agua caliente en la panza. ¿Y a eso le llaman comandante? Servirle a esa vieja me está reventando las entrañas. No me costó nada adivinar con quién hablaba. Tenía que ser el senador Fausto Elizondo, una figura clave en la Comisión de Defensa Nacional del Senado y un posible candidato presidencial. Santiago Mendoza no era un soldado, era un mercader vestido de uniforme, y uno de los más rastreros. Me observé fijamente en el espejo del baño. Mi rostro pálido se reflejaba sobre el frío lavamanos. Las 3 estrellas de plata en las sombreras de mi uniforme de gala brillaban con una luz gélida y afilada bajo la lámpara fluorescente. Soy Valentina Rojas, la primera mujer general de división en la historia del ejército mexicano, desde mis días como agente encubierta en las fuerzas especiales. Mi apodo era la Bruja. Me lo gané por cumplir mis misiones sin mostrar emoción alguna, como si no tuviera sangre en las venas. Yo, que había sobrevivido a todo, no iba a dejar que las palabras de un gusano como él me hirieran. Sin embargo, una rabia ardiente comenzó a subir desde lo más profundo de mi estómago. ¿Cómo era posible que un hombre tan podrido estuviera al mando de una zona militar tan estratégica? Sentí que la seguridad de México tenía un agujero, uno muy grande. En lugar de patear la puerta y enfrentarlo, di media vuelta en silencio. Afuera, en el pasillo, mi edecán, el coronel Mateo Castillo, me esperaba. Al ver la furia en mis ojos, se sobresaltó. Bastó con ver mi expresión para que supiera que algo grave había ocurrido adentro. Mi general, ¿procedemos al auditorio para la ceremonia de toma de posesión como estaba planeado? Ante la cautelosa pregunta de Mateo, negué con la cabeza con firmeza. El lugar estaría decorado de forma vomitiva con flores y una alfombra roja, lleno de discursos vacíos y salameros. Y Mendoza, frente a mí, actuaría como el subordinado más leal, olvidando por completo sus insultos y dedicándome las más falsas alabanzas. Solo de imaginarlo sentía náuseas. Que preparen el helicóptero. Sí, mi general. ¿A dónde nos dirigimos? Al 56 grados batallón de infantería, a la batería de artillería, y de ahí, al puesto de vigilancia costero más cercano. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Afuera, el viento y la lluvia, presagio de un huracán, azotaban con furia. Se había emitido una alerta por vientos fuertes. El tiempo era pésimo. Mi general, las condiciones meteorológicas son muy malas. Volar es extremadamente peligroso. Además, como es una visita no anunciada, la unidad no tendrá nada preparado para recibirla. Precisamente por eso vamos, porque no están preparados. El enemigo no espera a que el tiempo mejore y a que le preparen un protocolo para atacar. Hasta que yo llegue, mantén esto en absoluto secreto para el general Mendoza. ¿Entendido? Sin dudarlo un instante, caminé a grandes zancadas hacia el helipuerto bajo la lluvia. El aguacero empapó en segundos mi uniforme impecablemente planchado, pero no me importó en lo más mínimo. En medio del ensordecedor rugido de los rotores, los pilotos me miraron con una mezcla de pánico y desconcierto. Ignoré sus miradas. Subí al asiento trasero y me abroché el cinturón de seguridad con brusquedad. El piloto, al ver mi mirada asesina, no se atrevió a contradecirme y, con el rostro tenso, tomó los controles. El motor rugió con más fuerza y el helicóptero se elevó.
A mis pies se extendían el escarpado terreno montañoso de la costa de Veracruz y el Golfo de México, agitado y oscuro. El fuselaje se sacudía como un barco de papel en la tormenta. El golpeteo de las gruesas gotas de lluvia contra el cristal sonaba como disparos en un campo de batalla. Miré hacia la oscuridad debajo de nosotros. En medio de la negrura total, las tenues luces de los puestos de vigilancia parpadeaban de forma precaria. En esos lugares inhóspitos, los soldados estarían soportando la tormenta, temblando de frío. Santiago Mendoza. Pensé, a la mujer que llamaste Madame, hoy se convertirá en la bruja que te arrancará el aliento. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 20 minutos después, el helicóptero intentó aterrizar en la pequeña explanada de un puesto de vigilancia peligrosamente encaramado al borde de un acantilado, pero las ráfagas de viento, casi huracanadas, lo sacudían violentamente. A través del casco, podía ver el sudor frío corriendo por la frente del piloto. No se puede aterrizar. Las cizalladuras son demasiado fuertes. Tenemos que regresar. El grito desesperado del piloto llegó a través de los auriculares. Tomé el micrófono al instante y ordené con una voz clara y firme. Aterriza. Si no lo haces, considérate fuera del ejército a partir de hoy. Ante mi amenaza mortal, el piloto apretó los dientes y forzó el aterrizaje, casi estrellando la aeronave contra el suelo. Con un impacto sordo, el tren de aterrizaje se clavó en la tierra. En cuanto se abrió la puerta, una ráfaga de viento cargada de sal me golpeó sin piedad. Los soldados de guardia en el puesto de control se quedaron con la boca abierta, estupefactos, al verme bajar. Que una general de división con 3 estrellas en el hombro apareciera de la nada en medio de un huracán en ese remoto puesto de avanzada era tan increíble que su reacción, como si hubieran visto un fantasma, era comprensible. Apenas devolviendo el saludo de los soldados, me dirigí directamente a la sala de control de situación. Al abrirse la oxidada puerta de metal con un chirrido espeluznante, el panorama que se reveló era simplemente desastroso. Lo primero que me golpeó al entrar no fue la tensión de un puesto de mando, sino una humedad rancia y el olor repugnante a sopa instantánea. Los operadores de servicio, con los botones de la guerrera desabrochados, charlaban y se reían a carcajadas. El oficial de guardia incluso se había quitado las botas y dormitaba profundamente en su silla, roncando. En la pared, la mayoría de los monitores de vigilancia parpadeaban con mensajes de error como sin señal o verificar entrada. Nadie se mueva. Mi voz, baja y fría, cortó el bullicio de la sala. El oficial de guardia, al verme por fin, intentó levantarse de un brinco, pero se tropezó con sus propios pies y cayó estrepitosamente. Los soldados, paralizados, volcaron los vasos de sopa que tenían en las manos. El caldo rojo se derramó por el suelo y llegó hasta la punta de mis botas, mojadas por la lluvia. Mi general, firmes. La cara del teniente de guardia se puso blanca como el papel. Caminé hacia él y pateé las botas que se había quitado. Un hedor a pies y a moho podrido invadió el aire. ¿Así que esta es la realidad del puesto que comandas? Lo lamento, mi general. Lo corregiré. ¿Corregirlo? Si un enemigo se hubiera infiltrado y me hubiera degollado, ¿le rogarías clemencia a la muerte en el más allá? El teniente solo temblaba, incapaz de responder. Señalé los monitores averiados. De 12 pantallas, solo 4 funcionaban. Los ojos de la frontera de México están ciegos en 2/3 partes. ¿Esto tiene algún sentido? Hemos solicitado refacciones al escalón superior en repetidas ocasiones. Pero el suministro de material se ha retrasado, no más excusas. No te has encargado porque eres un flojo. En ese momento, se oyeron unos pasos apresurados por el pasillo. Segundos después, una figura entró corriendo, casi sin aliento, junto al comandante del puesto. Era el general de brigada Santiago Mendoza. Era obvio que había venido a toda prisa, aterrorizado por la visita inesperada de su superior. Aunque el fuerte olor a perfume intentaba ocultarlo, no lograba disimular el hedor a alcohol que emanaba. Mi general, firmes. ¿Qué la trae por aquí con este tiempo y sin avisar? Si me hubiera dicho algo, habría venido a recibirla personalmente. Mendoza sonrió con falsedad, fingiendo alegría y preocupación. Su descaro me hizo hervir la sangre. ¿Avisarte? Si lo hubiera hecho, te habría encontrado fingiendo que estabas de servicio, en lugar de verte llegar corriendo y apestando a la fiesta de la que vienes. No tolero esas actuaciones, general Mendoza. La sonrisa de su rostro se desvaneció, torciéndose en una mueca de tensión. El aire en la sala se volvió pesado. ¿Alcohol, mi general? Se equivoca.
Ayer solo tomé una copa en una reunión con unos empresarios locales. Es todo. Está especulando. ¿Especulando? ¿Acaso mi nariz está podrida? ¿O es tu conciencia la que está podrida? Incapaz de contener mi ira, pateé con mi bota un gabinete metálico que estaba a mi lado. Con un estruendo metálico, la puerta se abolló. Todos en la sala se encogieron de hombros. Forme a toda la tropa en la explanada. Equipo completo. Tiempo límite, 5 minutos. Si se tardan un segundo más, que los oficiales se den por destituidos. Mi general. Afuera hay vientos huracanados. ¿Una formación con este tiempo? ¿No le importa la seguridad de los soldados? Si ocurre un accidente, ¿usted se hará responsable? Protestó Mendoza, alzando la voz con aire de insubordinación. Me resultó repugnante que el mismo hombre que apestaba a alcohol de repente fingiera ser un comandante que se preocupaba profundamente por sus hombres. ¿Responsabilidad? Claro, yo me haré responsable. Pero ten algo claro, lo que realmente mata a los soldados no es un huracán, sino la negligencia de un comandante podrido como tú. Ahora, deja de parlotear y forma a la tropa. Abatido por mi furia, Mendoza finalmente cedió y le hizo un gesto al comandante del puesto. Poco después, la sirena de emergencia resonó en toda la instalación. Emergencia. Toda la tropa con equipo completo. Formar en la explanada de inmediato. Miré a Mendoza con frialdad y le espeté, mira con atención. Te voy a mostrar con mis propios ojos la cara oculta y repugnante de esta unidad que tanto te has esforzado en esconder. La explanada era un auténtico caos. Bajo el diluvio que caía a cántaros. Los soldados corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Un soldado con las agujetas de las botas desatadas, arrastrándolas por el lodo. Otro con una gorra de deporte en lugar del casco. Uno más sin siquiera la fornitura. Era una turba desorganizada. Caminé hacia el centro de la explanada, convertida en un lodazal. El agua sucia salpicaba y manchaba mi pantalón de gala, pero no me importó. Detrás de mí, Mendoza se quejaba bajo el paraguas que le sostenía un ayudante. Guarda ese paraguas, gruñí en voz baja. Mi edecán, el coronel Mateo Castillo, se sobresaltó y cerró el suyo. Pero el ayudante de Mendoza dudaba, mirando a su jefe. General Mendoza, los soldados están temblando bajo la lluvia. ¿Y su comandante se esconde bajo un paraguas? ¿No conoces la vergüenza? Solo entonces Mendoza apartó con un gesto de fastidio la mano de su ayudante y se deshizo del paraguas. Su traje de alta costura se empapó al instante, colgando lastimosamente. Bien merecido, pensé. Me acerqué a un soldado raso en la primera fila, que temblaba como una hoja. Tenía los labios morados. ¿Tienes frío? No, mi general. Estoy bien. ¿Cómo que estás bien? Si no tuvieras frío con este tiempo, serías un cadáver, no una persona. Con brusquedad, le bajé la cremallera de la camisola de campaña. Debajo, en lugar de la ropa interior térmica reglamentaria, solo llevaba una camiseta de algodón raída, totalmente insuficiente para protegerlo del frío mortal de la sierra. ¿Tu ropa térmica, dónde está? ¿Se la vendiste a alguien? ¿Por qué no la llevas puesta? No nos la han suministrado, mi general. No tenemos ni chamarras térmicas, mucho menos calentadores de manos. La voz del soldado temblaba de frío y miedo. Al instante, le arrebaté la mochila y la vacié en el suelo. Lo que rodó por el lodo no era equipo de combate. Eran bolas de periódico arrugado, bolsas de frituras a medio comer y basura. No había ropa de repuesto para el frío, ni calcetines para prevenir la congelación, ni ningún otro artículo de supervivencia. Era una farsa de equipo, una mochila de utilería. Sentí lo que significaba que la sangre te hirviera en las venas. Recogí una bola de periódico empapado del suelo y se la arrojé con todas mis fuerzas al pecho a Mendoza. Esta es la miserable condición de la unidad que dices comandar, mientras tus soldados se mueren de frío casi en calzones. Su comandante está en una fiesta en un lugar cálido. Ante mi acusación, Mendoza frunció los labios como si fuera una víctima. El suministro se ha retrasado. No pude hacer nada. Mi general, si desde el mando superior no nos envían el material a tiempo, ¿qué se supone que haga? ¿Sacármelo de la manga? Mendoza seguía culpando a otros de su propia incompetencia. Su descaro me provocó una risa amarga. Retrasado, dices, justo antes de venir aquí. Lo verifiqué personalmente con el jefe de logística. El presupuesto asignado para el nuevo equipo de invierno de tu zona militar ya fue ejercido en su totalidad, y el material fue entregado. Entonces, ¿dónde se evaporó todo ese equipo?
¿O te lo cambiaste por una botella de tequila en alguna cantina? Mi pregunta, directa y certera, hizo que las pupilas de Mendoza temblaran violentamente, como si un terremoto la sacudiera. No pudo ocultar su pánico y comenzó a sudar frío. Eso debe haber sido un error administrativo. Lo investigaré a fondo de nuevo. No es necesario. Lo investigaré yo misma, ahora mismo. Me di la vuelta y grité a los soldados congelados. Mi voz, atravesando la cortina de lluvia, estaba cargada de una furia gélida. A partir de este momento, ordeno una inspección especial a todo el personal y todas las instalaciones de la 12. Zona militar. Abran todos los almacenes y tráiganme los libros de contabilidad de los últimos 3 años. Voy a investigar personalmente a dónde ha ido cada grano de arroz y cada gota de aceite. Le hice un gesto al coronel Mateo Castillo, que estaba a mi lado, y añadí, coronel, movilice a la policía militar y a la unidad de contrainteligencia de inmediato y selle esta zona militar. Que ni una rata pueda escapar. Sí, mi general, respondió Castillo con voz potente. Al ver que la situación se salía de control, el rostro de Mendoza se tornó ceniciento. Era obvio que si la inspección comenzaba, toda la malversación y corrupción que había cometido saldrían a la luz como una plaga. Desesperado, intentó agarrarme del brazo. Mi general, no puede hacer esto. Es un abuso de autoridad. Yo también soy un comandante de zona. Tengo mi dignidad. Si me humilla así delante de mis subordinados, perderé toda autoridad. ¿Dignidad? ¿Autoridad? Solté una carcajada de incredulidad. Así que esa famosa dignidad es lo que tanto protegías mientras dejabas a tus soldados pasar hambre y frío. Ante mis ojos, no eres más que un ladrón con uniforme. No, peor, eres un asesino. Si no estás de acuerdo, demuéstralo. Si la inspección revela que estás limpio, aunque sea un poco, yo misma me quitaré el uniforme y renunciaré. Volví a mirar a los soldados. En sus ojos, antes llenos de miedo y frío, comenzaba a brillar una tenue chispa de vida, una extraña mezcla de temor y expectación. Para ellos, que siempre habían sido ignorados y explotados por sus superiores, por fin había aparecido un verdadero líder que entendía su sufrimiento y se ponía de su lado. Y una cosa más, hice una pausa para tomar aliento. Esta decisión provocaría una reacción violenta y podría costarme mi carrera. Era una apuesta arriesgada, pero tenía que hacerlo, para extirpar la carne podrida. A veces hay que cortar hasta el hueso. A partir de mañana, todas las unidades bajo el mando de la 12. Zona militar iniciarán un entrenamiento de defensa costera contra infiltración en condiciones de frío extremo. Se simulará un escenario en el que fuerzas especiales enemigas intentan infiltrarse aprovechando el mal tiempo. Se llevará a cabo como si fuera real. Está loca. Mire afuera. Con este tiempo, habrá accidentes. La gente morirá de verdad, gritó Mendoza, horrorizado. Si tienes miedo a que la gente muera, no deberías haberte hecho soldado. Si no hay equipo, se compensa con el cuerpo. Ese es el precio que pagarás por haber dejado a tus soldados con frío y hambre. Y tú, como comandante de zona, no eres la excepción. Te pondrás tu equipo completo, igual que los soldados, y te quedarás en tu puesto en el centro de mando. Y yo te estaré vigilando con los ojos bien abiertos. Terminé de hablar y me acerqué al soldado que temblaba en la primera fila. Sin dudarlo, me quité la guerrera de gala y se la puse sobre los hombros. Mi uniforme, adornado con medallas y estrellas, cubrió el cuerpo frágil y embarrado del soldado. Al sentir el calor, sus ojos se enrojecieron. Lo siento. Siento que hayan tenido que sufrir tanto por culpa de malos comandantes. Pero les prometo algo, la sangre y el sudor que han derramado no serán en vano. Confíen en mí y síganme. Firmes. Sollozó el soldado mientras saludaba. La mirada de los demás soldados detrás de él también había cambiado. Ya no era la simple obediencia impuesta por la jerarquía. Era confianza, una confianza nacida del alma. Casi en ropa interior, bajo la lluvia torrencial, regresé a la sala de situación. Sentía la mirada asesina de Mendoza clavada en mi espalda. Seguramente en ese momento deseaba apuñalarme, pero no me importaba. La guerra ya había comenzado. De vuelta en la sala de control, me pasé la mano por el pelo mojado y me senté. El coronel Castillo me ofreció una toalla, pero la rechacé con un gesto. Coronel, tráigame los planes de operaciones. Y contacte al oficial de inteligencia, que identifique todos los puntos ciegos de vigilancia en el área de la 12. Zona militar y me presente un informe en 10 minutos. Mi general, ¿está segura de que estará bien?
El general Mendoza no se quedará de brazos cruzados. Detrás de él está el senador Elizondo. Seguramente moverá sus influencias y la atacará políticamente. La preocupación era evidente en el rostro de Mateo. Clavé la mirada en el mapa y gruñí. Que hagan su politiquería. Yo soy soldado. La política es para los encorbatados del Congreso. Esta es mi zona. Y al que se atreva a tocar a mis muchachos en mi zona, sea senador o el mismo presidente, no se la acabará. Lo barreré. Mis ojos estaban fijos en el mapa sobre la mesa. La línea costera que protegía a la 12. Zona estaba marcada con una precaria línea roja. Era un corredor vital. Si caía, la retaguardia de México quedaría devastada. Apreté el puño. Y el responsable de proteger este bastión, la primera línea de defensa de la nación, era un ladrón. Era ridículo. De repente, algo en el mapa de operaciones captó mi atención. Una zona de acantilados con curvas de nivel muy juntas. Estaba clasificada como un área sin puestos de vigilancia. Una nota en tinta roja explicaba con complacencia: infiltración imposible debido a barreras naturales. Pero mi instinto me gritaba que había peligro. Durante mis años en inteligencia, todos los casos de infiltración que analicé demostraban lo mismo. El enemigo siempre ataca por donde crees que es imposible. Aquí, golpeé con la vara de mando una sección del acantilado. El sonido seco rompió el silencio. Envíen un equipo de reconocimiento a este acantilado. Que todos practiquen rappel. Mi general, esa zona es un precipicio que ni los escaladores profesionales pueden superar sin equipo. Y mire el tiempo que hace. ¿Rappel en medio de un huracán? Eso no es un entrenamiento, es un suicidio, se opuso Mateo con firmeza. Pero yo no cedí. Precisamente por eso hay que hacerlo. En el momento en que creemos que no podemos pasar, el enemigo arriesgará su vida para cruzar. Llama de inmediato al comandante del batallón de reconocimiento. Yo misma dirigiré la sesión informativa. Ante mi obstinación, Mateo suspiró profundamente y levantó el teléfono. Afuera. El rugido de las olas embravecidas y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas sonaban como el preludio de la tormenta de sangre que se avecinaba. A la misma hora, Santiago Mendoza estaba en su despacho, con las persianas bajadas, hablando por teléfono en voz baja. Le temblaba tanto la mano que el vaso de whisky que sostenía tintineaba. Padrino, esa maldita loca se salió con la suya. ¿Una inspección? Quiere poner toda mi zona patas arriba. Si sigue así, van a descubrir todas nuestras conexiones. Al otro lado de la línea, la voz de su interlocutor le reprendía. Mendoza agachó la cabeza con servilismo. Sí, lo sé. Por eso mismo, en este entrenamiento le voy a dar una lección que no olvidará. Un accidente sí. Eso es. Si ocurre un accidente terrible, de esos que acaparan titulares, tendrá que olvidarse de la inspección y preocuparse por no perder su propio uniforme. Mendoza colgó el teléfono con una sonrisa torcida. No tenía ni idea de que la persona que iba a florecer en la inmunda trampa que él mismo estaba cavando era, precisamente, Valentina Rojas, una guerrera indomable. A las 4 de la madrugada, la costa de Veracruz rugía como una bestia hambrienta. Se había emitido una alerta de marejada ciclónica. En la cima del acantilado, 20 de los mejores soldados de reconocimiento de la 12. Zona militar estaban formados en la más completa oscuridad. La lluvia había traspasado sus uniformes y les helaba la piel, y sus hombros se veían encorvados por el peso. Me acerqué al borde y miré hacia abajo, a 30 metros de vacío. El mar, una boca negra abierta, rompía con espuma blanca contra las rocas. Era una imagen del infierno. Mi general, ¿de verdad va a proceder? No hay visibilidad y el viento es demasiado fuerte. Incluso el veterano comandante del batallón tenía el rostro pálido y la voz temblorosa. Esto no era una prueba de valor, era una prueba de supervivencia. El enemigo no elige el buen tiempo. Al contrario, ataca cuando estamos más vulnerables y agotados. Hoy es un simulacro real, declaré con firmeza mientras aseguraba mi mosquetón. Yo iré primero. El comandante me seguirá y la primera compañía nos cubrirá. En cuanto aseguremos la parte inferior, pasaremos a formación defensiva. Usted misma va a descender. Mi general, de ninguna manera. Si la comandante se expone al peligro, toda la unidad queda paralizada. El coronel Castillo y otros oficiales, con el rostro desencajado, se interpusieron en mi camino. Que una general de división liderará un descenso de rapel en la primera línea, en medio de un clima tan adverso, era algo sin precedentes. Pero rechacé sus objeciones.
Un comandante no tiene derecho a exigir a sus subordinados lo que él mismo no puede hacer. Síganme. Dudar era un lujo. Me lancé al vacío. ¡Zas! El agudo chirrido de la cuerda al rozar la roca rasgó el sonido de la lluvia. La gravedad tiró de mis entrañas mientras una fuerte ráfaga de viento intentaba estrellarme contra la pared del acantilado. ¡Pum! Pateé con fuerza la roca para mantener el equilibrio. Las gotas de lluvia me golpeaban la cara como perdigones. Pero mi mente estaba fría y clara como el hielo. Comparado con las veces que había escalado acantilados en territorio enemigo con las manos desnudas durante mi tiempo en las fuerzas especiales. Esto, con una cuerda, era un simple entrenamiento. Descenso completado. Envié la señal por radio. Desde arriba, las sombras negras que esperaban comenzaron a descender por el acantilado, una tras otra. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, parecían una manada de arañas escalando la pared. Una vista espectacular. Pero en ese momento, entre los arbustos en la cima del acantilado, unos ojos de víbora brillaban. Era el sargento primero Ricardo Flores, del Departamento de Suministros, actuando bajo las órdenes secretas de Mendoza. Oculto por el ruido de la lluvia, sacó de su bolsillo una navaja suiza afilada. Su objetivo no era la cuerda principal. Si se rompía por completo, sería una catástrofe demasiado grande y el asunto se complicaría. Lo que Mendoza quería era un accidente conveniente, que no muera. Con que se rompa una pierna es suficiente. Así podremos culpar a esa perra por un entrenamiento imprudente. El objetivo del sargento Flores era la cuerda auxiliar en el tercer punto de descenso. Con manos temblorosas, comenzó a raspar las fibras de la cuerda, como si la estuviera aserrando. A simple vista, parecía intacta, pero era una trampa mortal diseñada para romperse en el momento en que un soldado con más de 80 kilos de equipo encima se colgara de ella. Tercer elemento, prepárese para el descenso. La voz en la radio sobresaltó a Flores, que guardó rápidamente la navaja y se escondió en la oscuridad, como una broma del destino. El tercer elemento era el soldado raso Luis Hernández, un novato que acababa de llegar a la unidad. Con el rostro tenso por los nervios, se situó al borde del acantilado, sin saber que alguien había saboteado su cuerda. Descenso. Con la breve orden, Hernández se lanzó al vacío. Al principio, el descenso fue suave, pero en el instante en que pateó la pared para impulsarse, un sonido espeluznante, como un chasquido seco, atravesó el estruendo de la tormenta. ¡Ah! Un grito desgarrador, y la tensión de la cuerda desapareció de golpe. Caída del tercer elemento. Ruptura de cuerda. Está cayendo. El grito de pánico del oficial de control retumbó en la radio. El corazón me dio un vuelco. El cuerpo de Luis Hernández se estrelló contra una saliente rocosa y rebotó, quedando colgado precariamente sobre las olas que rugían abajo. Por pura suerte, el anclaje de seguridad auxiliar se había enganchado en una raíz que sobresalía de una grieta. Equipo de rescate. ¡Muévanse! ¡Ahora!, gritó el comandante hasta quedarse sin voz. Pero los rescatistas no se atrevieron a moverse. El acceso con helicóptero era imposible debido al viento y las olas, y con la cuerda rota, bajar desde arriba era un suicidio. No había tiempo que perder. Me ajusté el casco y comencé a escalar el acantilado con las manos desnudas, desde abajo hacia arriba. Mi general, es peligroso. No tiene punto de anclaje desde ahí. Escuché el grito desesperado del coronel Castillo, pero no le presté atención. Sigan lanzando bengalas. Yo lo bajaré. Las rocas mojadas y cubiertas de musgo resbalaban como si estuvieran engrasadas. Las puntas de mis dedos se rasgaron y empezaron a sangrar. Las piedras afiladas me desgarraban el uniforme y la piel, pero no sentía dolor. Solo me movía un instinto. Tenía que salvar a mi soldado. Tragando saliva para recuperar el aliento, llegué hasta donde estaba Luis. Estaba cubierto de sangre y apenas consciente. Su pierna estaba torcida en un ángulo antinatural. Luis, mírame. No te duermas o te mueres. Le di una bofetada para que reaccionara. Con dificultad, levantó los párpados. Sus ojos desenfocados me encontraron. Mi general, ¿me voy a morir? ¿Morir? ¿Quién va a morir? ¿No sabes que soy muy ambiciosa? No voy a permitir un accidente en mi unidad. Tienes que volver a casa vivo. Con manos temblorosas, enganché el mosquetón de repuesto de mi arnés a su cinturón. Al cargar su cuerpo de más de 80 kilos sobre mi espalda, sentí un peso aplastante, como si mi columna fuera a romperse. La lluvia, el sudor y la sangre de Luis me nublaban la vista. Agárrate fuerte. Ahora somos uno solo. El camino de regreso fue un infierno. El huracán rugía, tratando de arrancarnos del acantilado, aferrándome a las grietas de las rocas.
Soporté un dolor insoportable, como si me fueran a arrancar las uñas. 30 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, cuando mis pies tocaron tierra firme, las piernas me fallaron y me derrumbé. «Médicos, llévenselo rápido». Mientras veía cómo se llevaban a Luis en una camilla, jadeando, mis ojos se posaron en la cuerda rota que yacía en el suelo. Con manos temblorosas, recogí el extremo. No era un desgaste natural. Era el rastro de alguien que la había cortado deliberadamente con un objeto afilado. Era un intento de asesinato. Esto no fue un accidente. Un gruñido animal escapó de mi garganta. En ese momento, el mundo ya me había sentenciado. Última hora. Entrenamiento imprudente en medio de un huracán. La tragedia provocada por la vanidad de una general de división. Exclusiva. Soldado cae por un acantilado. El autoritarismo de la general bruja. ¿Un entrenamiento para quién? La campaña de desprestigio orquestada por el senador Elizondo fue precisa y cruel. La opinión pública en Internet estalló. Una mujer al mando y miren lo que pasa. Puso en peligro a los soldados por su ambición de ascender. Las críticas llovían por todas partes. El pasillo del hospital estaba sumido en un silencio lúgubre. Junto a la puerta de urgencias, los padres de Luis Hernández lloraban desconsoladamente. A su lado, el general Santiago Mendoza ponía la cara más compungida del mundo. «Señora, señor, no tengo palabras. Debí haberla detenido. Pero no pude hacer nada contra la terquedad de la general. Era una actuación repugnante. Con astucia, se deslindaba de toda responsabilidad y dirigía todas las flechas hacia mí. Justo en ese momento, entré al pasillo, cubierta de lodo y sangre. «Usted le hizo esto a mi hijo. Usted». La madre de Luis se abalanzó sobre mí, agarrándome por el cuello de la camisa y sacudiéndome. No me resistí. Incliné la cabeza como una criminal y recibí su furia. «Lo siento, fue mi error. Aunque tuviera 1000 excusas, ninguna sería suficiente». «¿Error? Le ha destrozado la pierna a mi hijo y lo llama error. ¿Se va a hacer responsable de su vida? ¿Mi hijo tuvo que sacrificarse para que usted pudiera colgarse otra medalla?» Sus uñas se clavaron en mi cuello, dejando un rastro de sangre. Pero no me moví. Mendoza intervino, fingiendo calmarla, con una sonrisa maliciosa. «Señora, por favor, cálmese. Estoy seguro de que la general no lo hizo con mala intención. Solo fue un exceso de celo que nubló su juicio. Cállate la boca». «Mendoza». Mi grito, afilado como una navaja, lo hizo callar de golpe, aún con sus manos en mi cuello. Miré directamente a los ojos de la madre. «Señora, me haré responsable del tratamiento de Luis, de su rehabilitación y del resto de su vida, aunque me cueste el uniforme. Y le prometo una cosa más». La furia que emanaba de mis ojos hizo que su agarre se aflojara. «Encontraré al verdadero culpable de lo que le pasó a su hijo y lo traeré ante usted para que se arrodille. Se lo juro». Me acerqué a un Mendoza vacilante, paso a paso. «General, ¿tiene alguna idea de por qué se rompió la cuerda?» Supongo que el equipo estaba viejo». «No. Siempre les digo a los de suministros que le den un mantenimiento riguroso, viejo». La cuerda que revisé personalmente tenía menos de 2 semanas de haber sido desempacada. Era nueva. Y al examinar el corte, vi que alguien la había rasgado cuidadosamente con un cuchillón muy afilado. Ante mis palabras, las pupilas de Mendoza temblaron violentamente, como si un terremoto la sacudiera. El paraguas que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. «¿Una novela? ¿Te parece que lo que digo es una novela barata?» Esbocé una sonrisa gélida y saqué del bolsillo la prueba que había guardado. Un trozo de la cuerda, endurecido por la sangre y el lodo, cayó sobre la mesa con un sonido seco. Quedó muy claro quién se atrevió a jugar con la vida de mi subordinado. Ya tengo los resultados del análisis forense. Marcas de alteración intencionada en la sección de corte, y hasta una huella dactilar encontrada en el lugar. Miré a Mendoza directamente a los ojos y asesté el golpe final. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Esta cuerda era defectuosa desde el principio. No cumplía con las especificaciones. Incluso antes de que tu sargento la cortara. Ya era una porquería. En ese instante, el rostro de Mendoza se tornó de un gris ceniciento. Podría encubrir el hecho de que había ordenado a un subordinado cortar la cuerda. Pero el delito de haber adquirido material militar defectuoso a cambio de sobornos era un nudo que le apretaba directamente el cuello. Al darse cuenta de que mi trampa era doble, forzó una sonrisa y trató de agarrarme de la manga. «Mi general, debe haber un malentendido. ¿Por qué no vamos a mi oficina a tomar un café y, suéltame?» Le aparté la mano con brusquedad, como si espantara a un insecto.
¿A dónde crees que vas con esas manos sucias? Tus excusas se las podrás contar al juez en la corte marcial. A partir de ahora, esto es la guerra, una en la que uno de los dos morirá. De regreso al cuartel general, el corazón me latía con fuerza. Era una declaración de guerra sin retorno. En cuanto llegué a mi despacho, giré la combinación de la pesada caja fuerte. Con un chasquido metálico, la puerta se abrió, revelando mi póliza de seguro y mi arma definitiva tras 30 años de servicio, el archivo del proyecto Fantasma. En ese momento, el coronel Castillo entró apresuradamente, sin siquiera tocar. Mi general, el informe oficial del laboratorio forense tardará en llegar. Mientras tanto, si ellos empiezan una campaña mediática, estaremos indefensos. Prensa odio el ruido. Nosotros atacaremos el corazón del enemigo en silencio y con rapidez. Miré a Castillo, saqué de un cajón una orden de arresto de emergencia que ya tenía preparada y la firmé. La tinta, al esparcirse por el papel, parecía desprender un aura de muerte. Esta noche, la residencia del jefe de suministros de la 12. Zona. Regístrenla ahora mismo. El jefe de suministros es cuñado del general Mendoza. No se quedarán de brazos cruzados. Si tocamos eso, será una guerra total. Por eso lo hacemos. Él es el eslabón más débil de Mendoza, su talón de Aquiles. Tenemos que romper sus defensas antes de que puedan organizarse. De espaldas a la fría luz de la luna que entraba por la ventana, le pregunté a Castillo, «Coronel, en esta guerra sucia, ¿puedo confiar en que me cubrirás la espalda?» Castillo guardó silencio un momento y luego, con una mirada decidida, saludó militarmente. «Solo deme la orden, mi general. Lo morderé y no lo soltaré». Después de que Castillo se fue, me quedé sola en el silencio de mi despacho. La calma antes de la tormenta. Pero esa calma estaba destinada a romperse. Esa noche, la residencia del jefe de suministros se convirtió en un infierno de botas militares y gritos. El resultado del registro fue mejor de lo esperado. No, fue una catástrofe. Oculta en el techo de la casa, la policía militar encontró una vieja libreta que resultó ser la caja de Pandora. Al pasar las páginas con manos temblorosas, encontré un registro detallado de todo el material militar que Mendoza había malversado, y el destino final de esos fondos apuntaba a un nombre increíble: Fausto Elizondo, senador del partido en el poder, miembro de la Comisión de Defensa Nacional y un fuerte contendiente para la presidencia. Junto a su nombre, había cifras que sumaban miles de millones de pesos y las fechas de entrega. Todo meticulosamente anotado. Mi general, esto es una bomba nuclear. Si esto explota, no solo temblará el ejército, sino todo el país. La voz de Mateo temblaba ligeramente. Sus pupilas estaban dilatadas por el miedo. Si no estirpamos la carne podrida por miedo a sacudir al país, esa nación terminará muriendo de gangrena. Mañana por la mañana, en la reunión de los principales comandantes del ejército, lo haré estallar, frente al secretario de la Defensa Nacional. No, frente a todo el país. Voy a destruir este sucio cártel. Guardé la libreta en lo más profundo de la caja fuerte. Estaba segura de que con esto tenía a Mendoza y a Elizondo por el cuello. Sin embargo, ellos eran cazadores mucho más astutos y crueles que yo. A las 3 de la madrugada, mientras dormitaba, una sirena ensordecedora me despertó. Miré por la ventana y me quedé horrorizada. El puesto de control en la entrada principal del cuartel general había sido arrollado. Una caravana de sedanes negros y camiones de la policía militar irrumpía en la base. No eran de los nuestros. Eran los perros de caza que venían a despedazarme. ¿Quién se cree que es para entrar sin permiso? Antes de que pudiera coger el interfono, la puerta de mi despacho estalló con un estruendo. Agentes de la unidad de inteligencia militar, completamente armados, irrumpieron apuntándome a la cabeza. Entre las bocas de sus fusiles, un fiscal militar con una expresión de arrogancia infinita entró pisando fuerte. General de división Valentina Rojas. Queda arrestada por violación de la ley de secretos militares y soborno. ¿Estás loco? Soy una general de división en activo con mando operativo. Sin una orden del presidente, no puedes ni detenerme, mucho menos arrestarme. A pesar de mi grito furioso, el fiscal sonrió con desdén y sacó un documento de su chaqueta, agitándolo frente a mi cara. La orden ya fue emitida. El de arriba estaba furioso. Los cargos son muy graves, mi general. Su voz estaba teñida de un sarcasmo venenoso. El olor a tinta de la orden de arresto que me mostraba me revolvió el estómago. Violación de la ley de secretos militares, violación de la ley de seguridad nacional, claramente impresas. 2 palabras. Traición a la patria.
La situación era tan absurda que solté una carcajada. ¿Traición a la patria? A mí, que he pasado toda mi vida en el frente, arriesgando el pellejo en operaciones encubiertas. ¿Has perdido el juicio? ¿Recuerda la operación Alacrán de sus días en inteligencia? Parece que le entregó nuestros sistemas de cifrado a un oficial de contrainteligencia enemigo con el que contactó. El pago se realizó en la cuenta de su hermana en las Islas Caimán. Cállate. Esa fue una operación de desinformación autorizada. La orden del alto mando era filtrar información falsa para obtener una lista de sus informantes. Bueno, el informe original de la operación que confiscamos dice que les entregó los códigos reales. Mi mente se quedó en blanco. No solo habían borrado mis registros pasados, sino que los habían retorcido hábilmente para construir una narrativa de traición perfecta. Y el hecho de que hubieran usado a mi hermana, una civil, como rehén en su plan, hizo que la sangre me hirviera. Suéltenme. Les juro que no. Unas manos rudas me torcieron los brazos a la espalda, y unas frías esposas se cerraron sobre mis muñecas, hundiéndose en mi piel. Las pruebas son concluyentes. A una señal del fiscal, los agentes forzaron la caja fuerte de mi despacho. El lugar donde debería haber estado la libreta negra con las pruebas de la corrupción de Mendoza y Elizondo. Pero lo que el agente sacó fue un libro de códigos de tapa roja y un fajo de directivas cifradas. Vaya, vaya. Una general de división guardando libros de códigos en su oficina. El mundo está al revés. Es una trampa. Ustedes lo cambiaron. ¿Dónde está mi libreta? Guárdese sus delirios para la sala de interrogatorios. El fiscal, con una mueca de asco, me arrancó bruscamente las estrellas de la hombrera. Con un sonido seco, las 3 insignias rodaron por el suelo. En ese instante, el honor de 30 años de servicio militar fue arrojado a la basura, mientras me sacaban a rastras. Busqué desesperadamente al coronel Castillo, pero no estaba en ninguna parte. Los ojos de mis subordinados, formados en el pasillo, estaban llenos de conmoción y traición. Sus miradas me dolían más que las balas. Afuera, la entrada era un caos de flashes de cámaras. General, ¿admite los cargos? ¿Es cierto que la primera mujer general de división es una traidora? En medio de la avalancha de preguntas, escuché una voz familiar. No puedo creerlo. Era una superior a la que respetaba profundamente, era Mendoza. Estaba allí, frente a las cámaras, fingiendo tristeza mientras soltaba sus mentiras. Ahora entiendo. Su reciente insistencia en entrenamientos imprudentes para debilitar a nuestras fuerzas, todo era por orden de ellos. Maldito hipócrita. Quería abalanzarme sobre él y arrancarle el cuello a mordiscos, pero los agentes me empujaron la cabeza y me metieron en el asiento trasero de un vehículo de transporte. A través de la ventanilla, mientras el cuartel se alejaba, me mordí el labio hasta sangrar. Los mataré. A todos los que han pisoteado mi honor. No dejaré a ni uno solo con vida. El vehículo no se dirigía a la Ciudad de México. Se desvió hacia un camino de terracería oscuro y solitario, un lugar sin una sola farola. Esta ruta es extraña. ¿A dónde vamos? El policía militar en el asiento del copiloto se giró lentamente. A través del visor de su casco, sus ojos brillaban con una intención asesina. Órdenes especiales del jefe. Dijo que la despidiéramos en un lugar muy tranquilo, para que descanse en paz. Descansar en paz. Al comprender el significado gélido de esas palabras, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No habría juicio. Sería un suicidio simulado o un accidente durante un intento de fuga. Su plan terminaba con mi muerte. Un espacio reducido. 4 guardias armados. Pero yo era un arma humana. Entrenaba hasta la médula para romperle el cuello a un hombre con las manos desnudas. Solo tenía una oportunidad. Justo cuando el vehículo reducía la velocidad para tomar una curva cerrada. Tensé los músculos, forzando las esposas. Y entonces ocurrió. Oye, ¿qué es eso? Con el grito de pánico del conductor. Un enorme camión de volteo apareció en el carril contrario, con las luces altas encendidas, cruzando la línea central y embistiendo hacia nosotros a toda velocidad. ¡Mierda! ¡Agárrense! El conductor gritó y giró el volante, pero fue inútil. El pesado parachoques del camión impactó directamente contra el costado de nuestro vehículo. ¡Crash! Un estruendo ensordecedor, y el mundo se volcó en cámara lenta. El vehículo se arrugó como una hoja de papel, rompió la barandilla de la carretera y salió volando por los aires. Tras el terror ingrávido de la caída, un impacto brutal sacudió todo mi cuerpo. ¡Pum! ¡Pum! Cuando el coche se estrelló contra el fondo del barranco, casi perdí el conocimiento. ¿Cuánto tiempo pasó?
El olor acre a llanta quemada y el hedor metálico a sangre me devolvieron a la realidad. No podía ni gritar. De mi frente, donde se habían incrustado fragmentos de cristal, brotaba sangre caliente que teñía mi visión de rojo. Los agentes que me escoltaban estaban inmóviles, probablemente muertos al instante. Tengo que vivir. No puedo morir como un perro aquí. Soportando el dolor de las costillas rotas que me perforaban los pulmones, me arrastré fuera a través de la ventanilla destrozada. Las esposas eran el problema. La cadena se había enganchado en el chasis del coche y no podía liberarme. Vi un trozo de cristal afilado en el suelo. No había tiempo para dudar. Crack. Soportando un dolor espantoso, como si me estuvieran despellejando, me saqué la muñeca a la fuerza. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor de mi propia sangre. Apenas logré salir del vehículo y esconderme entre los arbustos. Escuché las voces de los sicarios desde lo alto del acantilado. Son órdenes del senador. Tenemos que confirmar que está muerta. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Ese maldito de Fausto Elizondo había enviado asesinos a sueldo. Los hombres, que bajaban por el barranco con cuerdas bajo la lluvia, irradiaban una sed de sangre. Uno de ellos, armado con un tubo de acero, revisó el interior del coche destrozado y gritó, se escapó. No puede haber llegado lejos. Estaban cerrando el cerco. Me arrastré por el lodo y me posicioné detrás de uno de ellos. Mi única arma era una piedra del tamaño de un puño. En el instante en que el hombre pasó a mi lado, salté como una fiera. ¡Ah! Le golpeé en la tráquea y, mientras caía, le di una patada en el plexo solar. Le arrebaté el tubo de acero. Pero en ese momento, 3 hombres más me rodearon. Enfrentarme a 3 de ellos. Herida como estaba. Era un suicidio, pero mis ojos ardían de furia. Aunque muera, me llevaré a uno de ustedes conmigo. Y entonces sucedió. PFFT. PFFT. Unos extraños sonidos ahogados por la lluvia, y de los muslos y hombros de los hombres que se abalanzaban sobre mí brotaron chorros de sangre. ¡Ar! ¡Qué diablos! Los hombres cayeron gritando. De la oscuridad del bosque emergieron unas sombras negras, como fantasmas. Sus movimientos eran precisos y letales. En cuestión de segundos, neutralizaron a los asesinos. Una de las sombras se acercó a mí y se quitó la capucha. El rostro mojado por la lluvia era el de mi antiguo y leal subordinado, Javier Morales. Mi general. Lamento haber llegado tarde. Javier, ¿qué haces aquí? ¿De verdad creyó que me tragaría esa basura de que usted era una traidora? El rastreador que le pusimos en la bota de campaña antes de una de sus operaciones se activó. Solo entonces la tensión me abandonó y mis piernas cedieron. Javier me sostuvo con firmeza para que no cayera. Tenemos que irnos. Pronto llegarán sus refuerzos. Me cargó en su espalda y subimos la montaña bajo la lluvia. Mientras veía a lo lejos el vehículo en llamas, hice un juramento. Sobreviviré. Y arrastraré al infierno a todos los que planearon esto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en una cueva desconocida. O más bien, en una mina abandonada. Del techo goteaba agua y el aire olía a moho. ¿Ya está consciente? Javier se acercó desde la hoguera con unas vendas en la mano. Estamos en una mina de plata abandonada en la sierra de Veracruz. No hay mejor lugar para esconderse de ellos. Por ahora, tendrá que vivir como si estuviera muerta. Soportando el dolor de mis costillas, esbocé una sonrisa torcida. Me parece bien. No hay nada mejor que ser un fantasma para estrangular a tus enemigos. En la televisión detuvo que Javier había traído. Mi obituario se anunciaba como noticia de última hora. Última hora, se presume que la general de división Valentina Rojas, quien estaba siendo trasladada por cargos de traición, ha fallecido en un accidente de tráfico. La voz monótona del presentador cortaba el aire húmedo de la mina. En la pantalla, sobre mi foto de archivo con el uniforme, 2 palabras en letras rojas y gruesas formaban una cruz. Fallecida. Era el final perfecto para el guión de Elizondo y Mendoza. En el mundo, la existencia de Valentina Rojas había sido completamente borrada. Perfecto, una sonrisa torcida se dibujó en mis labios rotos. El sabor metálico de la sangre persistía, pero aún así sonreí. Es mejor así. Los muertos no necesitan identificación ni pueden ser rastreados. No hay mejor disfraz que el de un fantasma para burlar su red de vigilancia. Aferrándome a mis costillas doloridas, me levanté de la cama improvisada. Javier se acercó rápidamente. General, todavía no puede esforzarse. Pero negué con la cabeza y aparté su mano. No, si no me levanto ahora. Siento que no volveré a levantarme nunca. Apretando los dientes, me puse de pie.
El dolor me recorrió todo el cuerpo, pero ese dolor era la prueba de que estaba viva. El combustible para mi venganza. El equipo la está esperando. Javier empujó una pesada puerta de metal. Con el chirrido de los goznes oxidados, 4 figuras emergieron de la oscuridad. Eran los miembros del equipo Sombra, quienes habían sido mis manos y mis pies en innumerables misiones de alto riesgo. Después de retirarse, se habían perdido en la jungla de la vida civil, pero a mi llamado, habían acudido, listos para saltar al mismo infierno. Firmes. Mi general, el francotirador, Pedro el Ojo Ramírez. No pudo contener las lágrimas. La experta en demoliciones, Sofía la Chispa Herrera, el especialista en infiltración, Carlos el Gato Vega, y el maestro del combate cuerpo a cuerpo, Damián el Muro Fierro. Sus ojos estaban húmedos, pero en el fondo ardía una furia azulada. Olvídense de los saludos. La que está frente a ustedes no es una general, sino un espectro sediento de venganza. Los miré a los ojos y les dije, el enemigo es poderoso. El general Mendoza y el senador Elizondo están por encima de la ley. Si fallamos, nos matarán como a perros, sin juicio. Aún así, ¿me seguirán? Sofía sonrió con frialdad y me mostró un cargador lleno. Mi general, para la sociedad ya somos unos inadaptados. Es mejor romperse sirviendo como su espada que pudrirse en el basurero. Bien, no hay nombre de operación. No dejaremos rastro. El objetivo es la destrucción total de Mendoza y Elizondo. Clavé un cuchillo en el mapa. Están cegados por su victoria. Han bajado la guardia. Aprovecharemos esa brecha. Antes de cortarles el cuello, los desangraremos poco a poco. Empezaremos por el encargado de las finanzas de Mendoza, el Chueco Ramírez. Su ubicación es una villa con vista al mar en la costa de Veracruz. Esta noche hay una fiesta para celebrar el inminente ascenso de Mendoza, informó Javier. Mis ojos se entrecerraron. ¿Brindarán por mi muerte? Su arrogancia no tiene límites. Esta noche, los fuegos artificiales de esa fiesta los pondremos nosotros. Preparen el equipo. La noche cayó sobre el acantilado costero. El rugido de las olas ahogaba cualquier otro sonido. Desde la villa, se escapaba el ritmo palpitante de la música y luces de colores. Los matones que vigilaban la entrada no se percataron de la sombra de la muerte que se cernía sobre ellos. Comiencen. A mi orden. Toda la electricidad de la villa se cortó. En la oscuridad, antes de que los gritos de pánico pudieran estallar, Pedro y Carlos se deslizaron entre las sombras. Unos quejidos ahogados se perdieron en el estruendo del mar. Para mis hombres, entrenados en el arte de matar, los guardaespaldas civiles no eran más que niños. Evité el caos de la planta baja y entré por la terraza del segundo piso. La energía de emergencia se activó, iluminando el interior con una tenue luz roja. En medio del aire viciado por una mezcla de alcohol y perfume, el Chueco Ramírez se quejaba por teléfono. ¿Que se fue la luz? Carajo. No se preocupe, el lavado de la lana ya está hecho. La vieja está muerta. El dinero está a salvo. Ahora es el turno del general Mendoza, ¿no? J.E. Me acerqué a él en silencio, por la espalda, justo cuando terminó la llamada y se llevaba una copa de champán a los labios. Salté sobre la mesa. Crack. La mesa de cristal estalló, lanzando fragmentos en todas direcciones. El Chueco cayó hacia atrás, sorprendido, y al levantar la vista, vio mi rostro. En sus pupilas dilatadas por el terror se reflejó la imagen de un demonio regresado del infierno. ¿Quién eres? Vengo del infierno, hijo de puta. El Chueco retrocedió aterrorizado y tropezó con un sofá. Gritó como un animal, pero yo no tenía intención de mostrarle piedad. Acorté la distancia en un instante. Lo agarré por el cuello y le estrellé la cabeza contra la mesa de mármol. Con un crujido espantoso, su nariz se rompió y la sangre brotó a borbotones. Arg. En ese momento, el jefe de sus guardaespaldas sacó una navaja y se abalanzó para apuñalarme en el costado. Pero Javier, moviéndose como mi propia sombra, apareció de la nada y le torció el brazo. Si haces un movimiento en falso, tu jefe pierde el cuello. Acerqué el borde afilado de una botella de whisky rota a la yugular del Chueco. Los matones que se acercaban, amenazantes, se detuvieron en seco. ¿Quién eres? ¿Es por la lana? Te daré lo que quieras. Pero por favor, suplicó, temblando y cubierto de sangre. Lentamente, me quité el sombrero que me cubría el rostro. Mi pelo, pegajoso por la lluvia y la sangre, reveló la cicatriz en mi frente y unos ojos llameantes de furia. El Chueco jadeó, como si estuviera viendo un fantasma. Valentina Rojas. Pero si estabas muerta. Sí,
Lo estaba. Pero ni en el infierno me quisieron. Me dijeron que volviera después de arrancarle la cabeza a Santiago Mendoza. Presioné el cristal contra su cuello hasta que una gota de sangre brotó. ¿Dónde será la entrega de los datos militares que Mendoza robó? No lo sé. Yo solo soy el intermediario. ¡Ay! Javier le pisó los dedos con la bota. El hombre aulló de dolor. Habla antes de que te quedes sin dedos, dije con frialdad. Desesperado, el chueco soltó todo. En el aeropuerto de Minatitlán. Mañana a las 11 de la noche. En el hangar de carga número 3. Se reunirán allí con la gente de la tríada. Dijo que Mendoza llevaría el disco duro personalmente. El Aeropuerto Internacional de Minatitlán. Planeaban usar un vuelo de carga nocturno, donde el acceso de civiles está estrictamente controlado, para sacar del país secretos de Estado. Un lugar perfecto para una transacción clandestina. Astuto. Como era de esperar de Mendoza. Ya te di la información. Por favor, déjame vivir, suplicó, aferrándose a mis pantalones. Lo ignoré y cogí su teléfono de la mesa. Marcación rápida 1, General Santiago Mendoza. Sin dudarlo, presioné el botón de llamada. Tras un par de tonos secos, escuché esa voz familiar y repugnante. Diga, chueco, ¿terminaste el trabajo? ¿Te deshiciste del cuerpo? Con una sonrisa torcida, respondí con frialdad. ¿Terminar el trabajo? Pues el fantasma que enviaste a buscarme era un poco incompetente. Al otro lado de la línea se oyó una clara inspiración ahogada. Un silencio pesado. Y luego una voz temblorosa. ¿Tú quién eres? No puede ser. ¿Cuánto tiempo? Santiago. O debería decir, futuro general de división. Felicidades por el ascenso. Aunque llego un poco tarde. Estuve ocupada volviendo del infierno. Va, Valentina. ¿Cómo? El coche cayó por el acantilado. Su voz, llena de pánico, era música para mis oídos. Prepárate. Mañana por la noche. En el aeropuerto. Iré a recuperar la seguridad de la patria que intentas vender. Y de paso, tu sucia vida. Maldita loca. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Seguridad. Llamen al equipo de seguridad. Colgué sin escuchar sus gritos y tiré el teléfono en una copa de whisky a medio beber. Nos vamos. A lo lejos. Comenzaron a oírse las sirenas de la policía. Sofía activó las granadas de humo que había colocado previamente, y la habitación se llenó de una densa niebla blanca, dejando atrás a los matones confundidos. Desaparecimos en la oscuridad. Apenas subimos al coche. Un aguacero torrencial comenzó a golpear las ventanillas. Parecía que hasta el cielo anunciaba el baño de sangre que se avecinaba. Mañana por la noche. El aeropuerto de Minatitlán sería su tumba y el escenario final de mi venganza. Y yo prepararía una trampa mortal que ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Javier, establece una línea segura con el coronel Mateo Castillo. Al dar la orden, Javier me miró por el retrovisor con preocupación. Mi general, el coronel Castillo está bajo arresto domiciliario. La policía militar lo vigila las 24 horas. Lo sé. Precisamente por eso lo llamamos. Porque la policía militar estará escuchando. Solo si ellos escuchan, podremos darle la vuelta a este juego. Miré las gotas de lluvia que golpeaban la ventanilla y esbocé una sonrisa gélida. Era hora de patear el tablero. La noche del enfrentamiento. A las 11 en punto. La terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Minatitlán, azotada por el diluvio, parecía una fortaleza aislada del mundo. En la oscuridad, solo una tenue luz se filtraba desde el hangar número 3, en un rincón apartado de la pista. Yo estaba apostada en la estrecha barandilla metálica de la torre de control, en posición de francotirador, con vistas a todo el hangar. La lluvia helada empapaba mi uniforme y se deslizaba por la mira telescópica, pero mi corazón, impulsado por la venganza, latía con fuerza. Objetivo a la vista. Mendoza ha llegado. En el centro de la retícula de la mira apareció la figura de Santiago Mendoza bajando de un sedán negro. Miraba a su alrededor con nerviosismo, y en su mano sostenía un maletín negro que contenía la seguridad de México. Dentro de ese maletín debía estar el secreto de Estado capaz de inutilizar todo el sistema de defensa de la costa del Golfo. Poco después, un gran tráiler con matrícula china entró por la puerta opuesta, rompiendo la oscuridad con el rugido de su motor. Los hombres que bajaron del camión eran claramente mercenarios profesionales, acostumbrados a la violencia. Su líder, un hombre con la cara llena de cicatrices, se acercó a Mendoza. Primero la mercancía. ¿Es auténtica? El español del líder, aunque torpe, sonaba amenazante a través del micrófono de alta sensibilidad que llevaba en el oído.
No dudes. Con este disco duro, todas las coordenadas de la artillería costera y los puntos ciegos de los radares estarán en la palma de tu mano. Ahora, dame mi dinero. Mendoza le tendió el maletín con ojos codiciosos. Mi corazón latía a punto de estallar. En el momento en que ese maletín cambiara de manos, la seguridad de la nación se derrumbaría y mi venganza fracasaría. Era ahora o nunca. Operación Fuego. Inicien. A mi orden. Pedro cortó el suministro principal de energía desde la subestación. Las decenas de reflectores que iluminaban el hangar se apagaron al unísono, sumiendo el mundo en una oscuridad total. ¡Qué demonios! Mientras los mercenarios, desconcertados, buscaban sus armas a tientas, Sofía, oculta en la estructura del techo, lanzó varias granadas de humo. Un denso humo gris cubrió el suelo en segundos, bloqueando por completo la visibilidad. La escena se convirtió en un pandemonio. Es una emboscada. Disparen, disparen. Aterrorizados, los mercenarios comenzaron a disparar a ciegas. Con cada destello de los disparos, se oían gritos de agonía en medio del humo. Por supuesto, los gritos no eran de mi equipo, sino de los estúpidos mercenarios que se disparaban entre sí. La oscuridad y el humo eran nuestro territorio. A través de la visión nocturna, Carlos y Damián se movían como sombras silenciosas, acabando con los mercenarios uno por uno. Enganché un cable a la barandilla y me lancé al vacío. Mi único objetivo era la cabeza de la serpiente, Santiago Mendoza. ¿A dónde crees que vas, general? Cuando le corté el paso mientras intentaba arrastrarse cobardemente hacia la parte trasera de una camioneta, se quedó tan paralizado que ni siquiera pudo gritar. Cayó de culo al suelo. Su mano, que aún se aferraba al maletín, temblaba como una hoja. Valentina, ¿tú eres un fantasma de verdad? Te lo dije. Ni en el infierno me quisieron. Me enviaron de vuelta para buscarte. Mendoza intentó sacar una pistola, pero mi bota fue más rápida, aplastándole la muñeca. Con el sonido del metal golpeando el suelo, lo agarré por el cuello y lo estrellé contra el capó de la camioneta. Dame el maletín. Esto no. Si pierdo esto, estoy muerto. Elizondo no me lo perdonará. ¿Un hombre con uniforme suplicando por su vida? Ni siquiera merece ser llamado soldado. Le arrebaté el maletín con una fuerza que amenazaba con romperle los dedos. El disco duro cifrado. Con esto, podría llevar ante la justicia no solo a Mendoza, sino también a Elizondo, que se escondía detrás de él. La victoria estaba al alcance de mi mano. No te muevas. Justo cuando saboreaba la victoria, sentí el frío y duro contacto del metal en mi nuca. Un escalofriante sonido de carga retumbó en mis oídos. A medida que el humo se disipaba, la escena que se reveló era desoladora. Los miembros de mi equipo estaban sometidos en el suelo, y en la entrada del hangar, los reflectores de decenas de vehículos me cegaban. Están rodeados. Arrojen sus armas y ríndanse. Era la policía militar del ejército mexicano. Esto no era algo que Mendoza pudiera haber organizado solo. Había caído en una telaraña mucho más grande y elaborada, una de la que era imposible escapar. Ja, 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 qué buena pinta tienes. Valentina, te lo dije. Estás acabada. Mendoza, que se arrastraba por el suelo, se levantó riendo como un loco, se limpió el labio partido y se burló. ¿Creías que el senador Elizondo me dejaría caer tan fácilmente? Sabía que vendrías, así que preparó un seguro de vida. No te llevarás esto. Lo revelaré aunque me cueste la vida. Cuando intenté proteger el disco duro, Mendoza sonrió con malicia y le hizo una seña a alguien. Sal. Tienes que terminar el trabajo. De entre las filas de la policía militar, avanzó un oficial. Al ver su rostro, sentí como si el corazón se me helara. Hubiera preferido recibir un disparo. Era el coronel Mateo Castillo, mi edecán de mayor confianza, el que había sido mi sombra desde mis días en la 12 zona, el que había compartido conmigo la vida y la muerte, el subordinado en el que más confiaba en el mundo, y ahora me apuntaba con su arma. Lo siento, no, ciudadana Valentina Rojas. Su cambio en la forma de dirigirse a mí fue como una puñalada en el corazón. Entienda la situación. Es la cabecilla de una rebelión. Como soldado, cumplo con mi deber de arrestarla. ¿Deber? ¿Vender a tus camaradas y lamerle las botas a un general corrupto es el deber que aprendiste? Ve a la realidad. La justicia pertenece a los vencedores. Y usted ha perdido. Mateo, con ojos vacíos, extendió la mano. Entregue el disco duro. Si no quiere ver a sus hombres heridos. Mateo, por favor. ¿Sabes lo que hay ahí dentro? Si esto cae en sus manos, el ejército se pudrirá desde dentro.
Esa decisión la tomaré yo. Démelo. Puso el dedo en el gatillo. Su intención asesina era inconfundible. Comprendí que ya no había nada que decir. Viendo a mis hombres retorciéndose de dolor bajo las botas de la policía militar, me tragué las lágrimas de sangre y le entregué el disco duro. Asegurado. Mi general. Ja, ja, ja. Ese es mi coronel Castillo. Impecable. Como te prometí, te conseguiré otra estrella. Mendoza tomó el disco duro y me dio unas palmaditas en la mejilla, humillándome. Mira, Valentina, hay que saber a quién arrimarse. ¿Qué se siente ser mordida por tu perro más fiel? Excitante, ¿verdad? Mi cuerpo temblaba de rabia y humillación. Mendoza agitó la mano y gritó, ¿qué esperan? Llévense a estos traidores. Y a Valentina Rojas. Pónganle esposas de alta seguridad y enciérrenla en una celda de aislamiento, que no vuelva a ver la luz del día. Mientras me arrastraban, con los brazos torcidos y las rodillas por el suelo. No aparté la vista de la espalda de Mateo. El dolor de la traición era mucho más agudo que cualquier dolor físico. Mientras me llevaban hacia la oscuridad, juré con los labios ensangrentados. Mateo Castillo, Santiago Mendoza, pagarán esta humillación con sangre. Aunque me convierta en un fantasma, aunque mis huesos se hagan polvo, a ustedes dos jamás los perdonaré. Mientras me arrastraban, grité mi juramento con la fuerza de quien vomita sangre. La espalda de Mateo, que caminaba delante, se tensó por un instante. Fue una fracción de segundo, pero se detuvo, y luego, como si nada, siguió caminando. Su espalda, que una vez fue mi escudo más fiable, ahora me parecía más despreciable y fría que ninguna otra cosa en el mundo. Justo antes de que la pesada puerta del vehículo de transporte se cerrara, bajo la lluvia torrencial, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Me pareció ver un profundo temblor en sus ojos inexpresivos. Pero con un golpe metálico, la puerta se cerró, aislándome del mundo. Ya era solo un traidor que le había vendido su alma al diablo. Nada más y nada menos. El vehículo arrancó bruscamente, y las luces del aeropuerto de Minatitlán se perdieron en la oscuridad. Sentada en el frío asiento metálico del camión, me cubrí la cara con las manos esposadas. Todo, absolutamente todo, parecía haber terminado. La prueba por la que había arriesgado mi vida estaba en manos del enemigo, y yo había sido capturada como una perdedora. Esta vez no habría un torpe intento de simular un accidente. Me llevarían a un consejo de guerra, la guillotina más legal y cruel de todas, para destruirme socialmente y luego acabar conmigo. Seguramente, en ese momento, el senador Elizondo y el general Mendoza estarían brindando con champán, celebrando mi caída. Mateo Castillo conseguiría su estrella y ascendería, la justicia sería pisoteada y el mal parecería haber triunfado. Sin embargo, en la oscuridad del vehículo, con la cabeza hundida entre las rodillas, una sonrisa gélida, invisible para todos, se dibujó en mis labios. Santiago Mendoza, Fausto Elizondo. Su arrogancia será su propia soga. Creen saberlo todo, pero ignoran algo fundamental: la traición es la más afilada de las espadas, pero dependiendo de quien empuñe el mango, la dirección del golpe siempre puede cambiar. Ya no sentía el frío de las esposas ni el dolor que aplastaba mi cuerpo. El verdadero juego estaba a punto de comenzar, sobre el escenario que ellos habían construido. Era el momento de que se levantara el telón de mi verdadera obra. Días después, el aire en la corte marcial de la Secretaría de la Defensa Nacional estaba viciado y pesado como el plomo. La sala estaba abarrotada de periodistas carroñeros y oficiales que habían venido a presenciar mi caída. Los flashes de las cámaras me golpeaban como el fuego de un pelotón de fusilamiento. Estaba sentada en el banquillo de los acosados. Vestía un uniforme de prisionero raído, con las insignias arrancadas, y mis manos estaban atadas. Los intensos interrogatorios y la tortura de los últimos días habían dejado mi cuerpo destrozado, pero mantenía la espalda recta como un bambú, mirando al frente. Era el último vestigio de orgullo que, como soldado mexicano, podía mostrarles. Se da inicio al juicio final contra la acusada Valentina Rojas por los delitos de violación de secretos militares, conspiración para la rebelión e intento de homicidio de un superior. El mazo del juez presidente silenció la sala. El fiscal militar se levantó con aire triunfal, con una expresión de victoria anticipada. Me señaló: Honorable Tribunal, la acusada Valentina Rojas ha traicionado el sagrado deber de defender a la patria, conspirando con el enemigo y organizaciones criminales extranjeras, poniendo en grave peligro la seguridad nacional. Además, para encubrir sus crímenes, utilizó a sus subordinados como un ejército privado,
y no dudó en apuntar con sus armas a los leales soldados que intentaban detenerla. Esto es un acto de traición imperdonable. El fiscal leyó su acusación con la voz enérgica, las venas del cuello marcadas. Hizo una pausa dramática y luego gritó, por lo tanto, esta fiscalía solicita para la acusada Valentina Rojas, por el delito de alta traición, la pena máxima, la pena de muerte, pena de muerte. Un murmullo recorrió la sala como una ola. En la historia judicial militar de México, era un hecho sin precedentes que se pidiera la pena de muerte para una general de división, pero no parpadeé. Era lo que esperaba, el momento que había estado aguardando. Abogado defensor. Su alegato final. El abogado de oficio se levantó con torpeza, pero solo jugueteaba con sus papeles, incapaz de hablar. Era evidente que había recibido presiones o que simplemente había renunciado a una batalla que consideraba perdida. La acusada niega los cargos, pero las pruebas circunstanciales son tan abrumadoras que mientras su voz se apagaba, escuché un chasquido de lengua proveniente de la primera fila. Allí, en la sección de invitados de honor, estaba sentado Santiago Mendoza, impecable en su uniforme de gala, fingiendo una expresión de tristeza, pero sus ojos brillaban como los de una serpiente ante su presa. A su lado, el senador Fausto Elizondo me miraba con aire solemne y los brazos cruzados. De vez en cuando, intercambiaban miradas y sonrisas cómplices, embriagados por su victoria. Rían todo lo que quieran. Esa risa pronto se convertirá en un grito. Estaban convencidos de su victoria, de que yo, por mucho que luchara, estaba atrapada en la palma de su mano. Procederemos con el interrogatorio de los testigos. Que pase el testigo clave de la fiscalía. A la orden del juez. La pesada puerta de la sala se abrió y un hombre entró con paso firme. Era el coronel Mateo Castillo, con su uniforme perfectamente planchado. Todas las miradas se centraron en él. Se le trataba como a un héroe que había salvado al país de una traidora. Mateo se sentó en el estrado de los testigos y juró sobre la Biblia. Yo, testigo Mateo Castillo, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sin ocultar ni añadir nada. Y si miento, que el peso de la ley caiga sobre mí. Su voz era firme, sin el menor temblor. El fiscal se le acercó y le preguntó con amabilidad, testigo, por favor, describa en detalle la situación en el aeropuerto de Minatitlán cuando arrestó a la acusada. Sí. En ese momento, la acusada Valentina Rojas estaba en contacto con la Tríada, una organización criminal china, para entregarles un disco duro cifrado que contenía secretos militares de grado 2. Mi equipo y yo asaltamos el lugar, neutralizamos a la acusada y aseguramos dicho disco duro. ¿Y este es ese disco duro? El fiscal levantó una bolsa de pruebas que contenía un disco duro externo negro, con arañazos en la carcasa. Todos los ojos en la sala se clavaron en ese pequeño dispositivo. Mateo giró la cabeza un instante y me miró. Sus ojos eran tan tranquilos como un pozo profundo. Era imposible leer sus pensamientos. Pero yo lo vi. Vi el sutil temblor en su párpado. Sí, es correcto, señoría. Ese es el objeto que le confisqué personalmente a la acusada. Este disco duro contiene información clave sobre la defensa de la costa del Golfo, incluyendo las frecuencias de los radares y la ubicación de las unidades de artillería de la 12. Zona. Si hubiera caído en manos enemigas, la seguridad de México habría terminado ese día. La voz del fiscal destilaba la arrogancia de la victoria. Entregó el disco duro al secretario del tribunal como si fuera un trofeo. El ambiente en la sala era tenso. El juez asintió gravemente y una gran pantalla descendió del techo. En el lado de los acusados, Mendoza y Elizondo intercambiaron sonrisas de triunfo. En el momento en que un mapa militar rojo apareciera en esa pantalla, yo sería condenada como una traidora y desaparecería. Incliné la cabeza. Mis hombros temblaban ligeramente. Ellos pensarían que estaba temblando de miedo, pero en realidad, estaba conteniendo una risa explosiva. Adelante. Disfruten del espectáculo. Reproduciendo la prueba. Con la voz monótona del secretario. Las luces de la sala se atenuaron y la pantalla se encendió. Alguien tragó saliva. Pero lo que apareció en la pantalla no fue el mapa de operaciones esperado. Tras una breve interferencia, apareció la imagen de un lujoso salón privado de un club nocturno. La sala quedó en un silencio sepulcral. Senador, en cuanto nos deshagamos de esto, la Secretaría de la Defensa será mía. Una voz familiar. En la pantalla, Santiago Mendoza le servía whisky a Fausto Elizondo con una sonrisa servil. Elizondo, con las piernas cruzadas arrogantemente, fumaba un puro. No te preocupes.
En cuanto enterremos a esa perra de Valentina Rojas como una traidora, todas las ganancias de la especulación de terrenos de la 12 zona serán nuestras. Yo me encargo de manipular a la opinión pública. Tú solo asegúrate de plantar bien las pruebas. Por supuesto, ya le ordené al coronel Castillo que cambiara el disco duro. ¡Sas! El senador Elizondo se levantó de un salto. Su rostro había pasado del color tierra al ceniciento. Mendoza miraba la pantalla con la boca abierta, como un zombi. El video continuó. La voz cruel de Mendoza ordenando mi asesinato en un coche en un día lluvioso resonó en los altavoces del tribunal. Empujen el vehículo por el precipicio. Y asegúrense de rematarla. No. Apáguenlo. Apáguenlo. Mendoza gritó como un loco y se abalanzó hacia el estrado del secretario. La policía militar lo derribó al suelo. La sala se convirtió en un caos. Los flashes de los periodistas estallaron como relámpagos. Es una trampa. Eso es un defaque. No saben quién soy yo, gritaba Elizondo. Pero una voz calmada y fría silenció el alboroto. No es un defaque. Era el coronel Mateo Castillo, desde el estrado de los testigos. Se levantó lentamente. Todo este video fue grabado por mí, con una cámara oculta de alta tecnología. El análisis forense ya ha sido entregado al tribunal. Mateo, ¿cómo pudiste?, gritó Mendoza desde el suelo, temblando de rabia. Mateo lo miró con desprecio. Soy un soldado. No vestí este uniforme para proteger a basura como ustedes. Luego, se giró hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos. Con un movimiento impecable, me dedicó el saludo militar más perfecto que jamás le había visto. Firmes. Operación Juego de Sombras completada con éxito, mi general. Me levanté lentamente. Las esposas tintinearon, pero ya no se sentían como cadenas, sino como medallas. Sonreí y miré a los dos villanos petrificados. ¿Les gustó mi obra, Santiago, senador? Todo fue planeado desde el principio. ¿Creían que no me daría cuenta del espía que plantaron el primer día que llegué? Miré a Mateo con orgullo. Poco después de mi llegada a la 12 zona, descubrí que Mateo estaba siendo chantajeado para espiar. En lugar de castigarlo, confié en su espíritu de soldado y le propuse un contraataque. Durante 3 largos meses, ambos habíamos estado actuando, fingiendo engañarnos mutuamente, para preparar su destrucción total. Cuando Mateo me apuntó con su arma en el aeropuerto, la verdadera prueba ya estaba en un lugar seguro. El disco duro que ustedes recibieron era mi caballo de Troya. Me volví hacia un Mendoza congelado y dicté su sentencia. Es hora de irse al infierno. El disco duro que ellos, triunfantes, habían presentado como su trofeo, era en realidad el certificado de sus crímenes. Me dirigí al juez presidente y exclamé con voz gélida, señoría. Los hombres en este video son los verdaderos traidores que, mientras recibían un sueldo de la nación, planearon una rebelión y ordenaron asesinatos. En nombre de la ley, exijo que sean arrestados de inmediato. La sala quedó en silencio, pero la mirada del juez cambió, volviéndose afilada. Policía militar, quítenle las esposas a la general Rojas. Y arresten de inmediato al general Santiago Mendoza y al senador Fausto Elizondo por los cargos de rebelión y conspiración para cometer homicidio. No pueden tocarme. ¿Saben quién soy? Soy un senador de la República. ¿Cómo se atreven a ponerme una mano encima? Elizondo pataleaba y gritaba. Pero los robustos policías militares le torcieron los brazos sin contemplaciones. Mendoza, por su parte, se desplomó en el suelo, sin fuerzas. Y mientras lo arrastraban, me lanzó una mirada de odio puro. Valentina Rojas, te mataré. ¿Crees que esto termina aquí? Pero sus gritos se perdieron entre los aplausos atronadores del público, que celebraba el triunfo de la justicia. Una vez que se restableció la calma, me acerqué a Mateo, frotándome las muñecas doloridas. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Buen trabajo, coronel. Sin tu ayuda, arriesgando tu vida, esta operación habría sido imposible. Mis palabras parecieron conmoverlo. Se mordió el labio. No, mi general. Fue porque usted confió en mí hasta el final. No quiero volver a apuntar con un arma a un camarada o a un superior nunca más. Viendo sus ojos enrojecidos, le di una palmada en el hombro en silencio. La pesadilla ha terminado. Salgamos de aquí. Vamos por un buen pozole y un tequila. Llevo días sin comer bien. Tengo el estómago pegado a la espalda. Sí, mi general. Yo la llevaré. Dejamos atrás a la multitud que nos vitoreaba y salimos del tribunal. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si nunca hubiera llovido. El cielo azul, despejado de nubes, parecía bendecir nuestro futuro.
La adversidad no me había roto, me había forjado en un acero más resistente. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Limpiar el campo de batalla. Restaurar la disciplina quebrantada, esa enorme responsabilidad ahora pesaba sobre mis hombros. Un mes después, el país seguía conmocionado por el escándalo de corrupción militar. El senador Elizondo vio su carrera política terminada. Santiago Mendoza fue degradado a soldado raso, expulsado del ejército con deshonor y condenado a una larga pena de prisión. La Secretaría de la Defensa, cediendo a la presión pública, me restituyó en mi puesto al mando de la 8ª Región Militar, sin cargos. Pero el ambiente en la base a mi regreso era gélido. La ausencia de un comandante y la acusación de traición habían paralizado la región, y los oportunistas se mantenían al acecho. El primer día, convoqué a todos los oficiales. La tensión en la sala de reuniones era asfixiante. Aquellos que se habían alineado con Mendoza evitaban mi mirada, sudando frío. Siéntense. En cuanto los oficiales tomaron asiento, dejé caer un grueso fajo de informes sobre la mesa. Durante el último mes, estuve arrastrándome por el infierno. ¿Y ustedes qué hicieron? Silencio. Este es el informe de la situación elaborado por la inteligencia militar y la policía militar. Entrenamiento reducido. Vigilancia deficiente. Cadena de mando rota. Supongo que estaban muy ocupados buscando un nuevo bando al que unirse, pensando que yo ya no volvería. Viendo a los oficiales de Estado Mayor cabizbajos, caminé hacia la pizarra y comencé a tachar nombres de un organigrama con un marcador rojo. Mendoza y Elizondo han caído, pero las malas hierbas que dejaron siguen enfermando a mi región. A partir de hoy, comienza la cirugía. Me di la vuelta y sentencié con frialdad: jefes de personal, logística e inteligencia, empaquen sus cosas. Están relevados de sus cargos. Preparen sus excusas para el consejo disciplinario. La sala estalló en murmullos. El segundo comandante, pálido, intentó intervenir. Mi general, si releva a 3 de los principales jefes de Estado Mayor a la vez, el mando quedará. Prefiero secar el pantano podrido a dejarlo como está. Las vacantes serán ocupadas por oficiales que se han ganado su puesto en el campo, basándose únicamente en el mérito, sin amiguismos ni influencias. ¿Alguna objeción? Nadie se atrevió a hablar. A partir de ese día, la 8ª Región Militar se sumió en el torbellino de una reforma dolorosa pero necesaria. Me deshice de la cómoda silla de mi despacho. Todos los días, en un viejo jeep, recorría la costa y las montañas, visitando los puestos de avanzada de la 12 y 23, zonas militares, y respirando el mismo aire que los soldados rasos. En un puesto de vigilancia costero, el viento salado me golpeó la cara. El olor a mar me llenó los pulmones. Era el mismo lugar donde, un mes atrás, bajo la lluvia, había sentido una rabia inmensa al ver las delgadas ropas de los soldados. Pero el viento de hoy era diferente. El frío era el mismo, pero el aire se sentía más limpio, más sólido. Firmes. Bienvenida, mi general. La voz del comandante del puesto ya no contenía derrotismo ni servilismo. Los ojos de los soldados también brillaban. Al verlos con sus nuevos uniformes térmicos, vi la dignidad del soldado que tanto me había esforzado por proteger. Buen trabajo. ¿La comida qué tal? Excelente, mi general. Desde que se fueron los ladrones que se robaban el presupuesto, sobra la carne en los platos. Las risas de los soldados llenaron el patio. Solo entonces relajé mi expresión y esbocé una leve sonrisa. No se trataba de un patriotismo grandilocuente ni de una justicia abstracta. Era algo tan simple como asegurar que estos jóvenes tuvieran una porción extra de carne caliente en su plato. Esa, y ninguna otra, era la razón por la que había arriesgado mi vida luchando contra el poder. En ese momento, un soldado con muletas se acercó cojeando desde un rincón del comedor. Era el soldado Luis Hernández, el que había caído por el acantilado, atrapado en la trampa de Mendoza. Soldado Hernández, ¿cómo estás? Gracias a usted, mi general. Mucho mejor. En el hospital militar dicen que si hago bien la rehabilitación, podré volver a jugar al fútbol. Hernández, tratando de contener las lágrimas, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Mi madre me pidió que se lo entregara. Dice que siente mucho haberla tratado tan mal en el hospital, que cometió un grave error, sin saber que era mi salvadora. No. Tomé sus manos ásperas entre las mías. No tiene por qué disculparse. Un comandante que lleva a un hijo tan valioso a una situación así merece mucho más que un simple regaño. Dile a tu madre que soy yo quien lo siente, que lamento no haber podido devolvérselo sano y salvo.
El calor de nuestras manos unidas pareció aliviar las cicatrices de traición y conspiración que marcaban mi corazón. El invierno se profundizaba, pero para la octava región militar, la primavera estaba llegando. El sistema que Mendoza había destrozado se estaba recuperando. La herida infectada había sido limpiada, y en su lugar crecía tejido sano. Todo volvía a su lugar. Todos, excepto yo. Días después, fui convocada a la Ciudad de México por el secretario de la Defensa Nacional. El ambiente en su despacho no era tenso. Al contrario, estaba lleno de cordialidad y expectación. Mi general Rojas. Bienvenida. Todo el país habla de usted. La Dama de Hierro, la Juana de Arco con uniforme. Es toda una celebridad. Son halagos inmerecidos. Señor secretario, iré al grano. En los próximos nombramientos, pienso promoverla a general de división con 4 estrellas. Comandante del Ejército Mexicano. Será la primera mujer con 4 estrellas en la historia del país. Se lo ha ganado. Comandante del Ejército. El cargo más alto al que puede aspirar un soldado. El peso y el honor de 4 estrellas. Pero mi corazón estaba frío. Saqué de mi chaqueta un sobre blanco y lo puse sobre la mesa. Es mi solicitud de retiro. Los ojos del secretario se abrieron de par en par. Su mano, que sostenía una taza de té, se detuvo en el aire. ¿Qué es esto? ¿Retiro? Justo ahora que ha pasado lo peor y solo le queda cosechar la gloria. Señor secretario, yo no vestí este uniforme por la gloria. Lo miré con determinación. En la última operación, para lograr la victoria, rompí los principios de honor del soldado. Puse en peligro a un subordinado, obligándolo a actuar como un doble agente, y engañé a la opinión pública y a la prensa para atrapar al enemigo. Aunque fuera el único camino para alcanzar la justicia, la injusticia de los medios no puede ser completamente justificada por el fin. Fue una operación inevitable. ¿Quién podría culparla? Mi propia conciencia me culpa. ¿Cómo puede un comandante que no está en paz consigo mismo liderar a 500.000 de soldados? Los héroes solo son necesarios en tiempos de crisis. Ahora que el sistema se ha restablecido, una espada afilada y manchada de sangre como yo debe volver a su funda. Permítame retirarme en la cima, cuando los aplausos aún suenan. El secretario suspiró profundamente y se reclinó en su silla. Como soldado, entendió que mi decisión era irrevocable. No se arrepentirá. No me arrepentiré. Pero tengo una última petición. Dígame. Lo que sea. Promueva al coronel Mateo Castillo. Es un verdadero soldado que trabajó en la sombra, en los lugares más oscuros y sucios. Por mí, él será un comandante mucho mejor y más cálido de lo que yo podría ser. El secretario asintió con una mezcla de amargura y respeto. De regreso a la base, el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo. Los 30 años que había pasado corriendo sin descanso con este uniforme pasaron ante mis ojos como un relámpago. Para superar las burlas de una mujer no puede ser soldado. Corrí hasta desgastar el doble de botas que mis compañeros. Me sentí sola, sufrí y quise huir. Pero en este momento, era más feliz que nunca. El orgullo de haber protegido a mi patria y a mis subordinados. Con eso me bastaba. El jeep avanzaba sin descanso hacia el sol poniente, hacia mi último puesto de servicio. Solo cuando sentía el viento polvoriento que soplaba más allá de la valla fronteriza, hombro con hombro con los soldados que defendían la patria, sentía que mi corazón latía de verdad. De vuelta en mi despacho, me quité la guerrera y la colgué en una percha. Las 3 estrellas en mis hombros brillaron fríamente bajo la luz. Has luchado bien, Valentina. Has aguantado con fiereza. Me despedí de mi reflejo en el espejo, un rostro marcado por el tiempo. Era hora de quitarme la pesada armadura de general de división y volver a ser la simple Valentina Rojas. El día de mi ceremonia de retiro, el cielo, como si me bendijera, dejó caer una hermosa nevada. En la explanada, cubierta de un manto blanco, todos los soldados de la 8ª región militar estaban formados con expresión solemne. Desde el podio, en lugar de leer el discurso que había preparado, hablé desde el corazón. Amados soldados de la 8ª región militar, hoy me quito este uniforme, pero lo que me quito es solo una vestimenta. Mi lealtad a la patria y a ustedes. Jamás me la quitaré. Mi aliento se condensaba en el aire frío. Nos enseñaron a ser de acero, pero el acero que no se cuida, se oxida y se rompe. Cuiden y afilen cada día su conciencia y su valiente sentido de la justicia, para que cuando la injusticia amenace a México, ustedes mismos se conviertan en la espada más afilada y corten esa oscuridad. Mis palabras, cargadas de emoción, enrojecieron los ojos de los soldados.
Yo también tuve que morderme el labio para no llorar. No se esfuercen por recordarme. Solo recuerden la libertad y la paz de esta tierra, que juntos defendimos con nuestra juventud. Eso es todo. Firmes. El grito, que pareció hacer temblar a toda la región militar, resonó en las montañas nevadas. Fue la sinfonía más majestuosa para poner fin a mis 30 años de servicio. Al terminar la ceremonia, mientras salía por la puerta principal, en lugar de una guardia de honor, una multitud de soldados había formado espontáneamente un pasillo humano. Despedían a su comandante con aplausos y vítores. Gracias, mi general. La respetamos. De entre la multitud, apareció el recién ascendido general de brigada Mateo Castillo. Con los ojos enrojecidos, me dedicó un último saludo militar. Firmes. General Rojas, siguiendo su ejemplo, defenderé esta unidad con mi vida. Lo sé, general Castillo. A ti sí puedo confiarte mi espalda. Asegúrate de que los muchachos coman caliente. Apreté con fuerza su hombro a modo de aliento y subí al vehículo que me esperaba. Cuando el coche arrancó, la imagen de la base se fue perdiendo en la distancia, entre la nieve. Pero el coche no se dirigió a la Ciudad de México, sino al punto más al norte de la costa. Llegué al extremo más septentrional accesible para civiles y bajé. El mar invernal, cubierto de nieve, estaba sumido en un profundo silencio. Más allá de la alambrada, se vislumbraba la lejana línea del horizonte. Me subí el cuello del abrigo y dejé que el viento helado me golpeara. En ese momento, alguien se acercó, pisando la nieve. Hace mucho frío. Tenga esto. Me giré y vi a un joven de civil que me ofrecía un calentador de manos. Un rostro familiar, una ligera cojera. Era el soldado Luis Hernández, dado de baja recientemente por motivos médicos. ¿Tú no deberías estar ya en casa? Me dieron de baja un poco antes por la pierna. Quería despedirla, mi general. Llevo un buen rato esperando. Sonrió tímidamente y me puso el calentador de manos aún tibio en la palma. Muchas gracias por todo. Nunca olvidaré que me salvó la vida. Sostuve el cálido objeto entre mis manos. Sentí que no solo se calentaban mis dedos, sino también lo más profundo de mi corazón, más valioso y pesado que cualquier medalla, que cualquier estrella en el hombro. Era el peso de una vida en mis manos. Yo también te doy las gracias, por no rendirte, por seguir vivo. Nos quedamos uno al lado del otro, mirando las olas romper en la orilla. Al igual que estas olas, pensé, la tempestad de mi vida militar por fin ha terminado. ¿Y ahora que se ha retirado, qué piensa hacer?, preguntó Luis con curiosidad. No sé, quizás plantar flores. ¿Flores? Mi general, ¿no dijo usted que en el acero no crecen las flores? En el acero no, pero en la tierra fértil sí. Ya es hora de que yo también empiece a oler a tierra. Miré más allá de las colinas nevadas y esbocé una leve sonrisa. En el viento gélido del invierno se mezclaba un aroma tenue, pero inconfundible, a primavera. Los días de guerra habían terminado, pero las historias de quienes lucharon en ese campo de batalla permanecerían para siempre en esta tierra, como el viento que sopla desde el mar. Sintiendo el calor del calentador de manos en mi bolsillo, caminé con paso ligero hacia un nuevo mundo.